¿Qué tal, gente? Un gusto enorme saludar a quienes nos acompañan hoy en este análisis. Bueno, prepárense porque hoy traemos un tema de esos que realmente entusiasman. Nos basamos en información valiosísima que surgió en el programa radial El Campo y su Gente, conducido por el ingeniero Rubén Capelletti. Lo que estamos presenciando es un salto tecnológico literalmente revolucionario en los suelos del este de Formosa y también en la provincia del Chaco. Estamos hablando de un cambio que está redefiniendo por completo el paisaje productivo de nuestra región. Imagínense por un segundo esos inmensos campos anegados, repletos de agua. La pregunta que a todos nos surge de inmediato es, ¿realmente es posible que un cultivo como la soja prospere en estas tierras inundables? Terrenos que, históricamente, han estado reservados casi en exclusividad para el arroz. A simple vista, parece un desafío absolutamente imposible para la naturaleza de esta oleaginosa, ¿no? Sección 1. El desafío del suelo formoseño. Entendiendo las tierras del este. A ver, para entender la magnitud de esta innovación, primero tenemos que comprender el problema físico real que enfrentan nuestros productores locales. O sea, no es capricho sembrar solo arroz, acá la tierra es la que manda. Si miramos hacia el centro y oeste de Formosa y Chaco, encontramos lo que llamamos suelos profundos. Ahí llueve y el perfil de la tierra actúa literalmente como una esponja, acumulando humedad para nutrir cultivos como el maíz o la soja. Pero en la franja este, la historia es otra. Ahí los suelos son someros, tienen poquísima profundidad agrícola y el agua los satura con una rapidez asombrosa. Y esto pasa porque a muy poca profundidad nos chocamos de frente con un piso de greda, una capa que es dura como una mesa. A ver, esta condición es una maravilla si la intención que tenemos es mantener una lámina de agua constante para cultivar arroz. Un lujo. Pero para cualquier otro grano tradicional, este piso es una trampa mortal, porque termina ahogando todo el sistema de raíces por exceso de humedad. Punto 2. Ingeniero Jorge Fredre. Experiencia académica y de campo. Y justo acá es donde entra la figura del innovador. Alguien que no solo te recita la teoría, sino que pisa el barro y conoce la dinámica diaria de nuestros lotes. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Jorge Fredre. Él combina su rol como docente universitario en la Facultad de Agronomía de Corrientes con el trabajo pesado, el del día a día como asesor técnico. Esta mezcla de visión académica y experiencia pura en el terreno es lo que le permitió liderar la adaptación de estas tierras tan difíciles y, claro, impactando de lleno en el rendimiento de los productores locales. Fíjense bien en esta reflexión del ingeniero Fredre, porque es el eje de todo el asunto. En lugar de ver esa capa dura como una limitación, como un castigo de la naturaleza, el equipo técnico le dio una vuelta de tuerca y la reimaginó como una enorme ventaja estructural. Ese suelo apretado permite que los tractores pesados y las cosechadoras no se hundan, pero además funciona como el contenedor perfecto para manejar el agua sin que se filtre hacia las profundidades. Una genialidad. Pasamos a la sección 3, el sistema de camellones, elevando el potencial del cultivo. Entonces, para llevar esa teoría a la chacra y vencer de una vez la asfixia de las raíces, la solución que encontraron es el famoso sistema de camellones. Básicamente se levantan montículos o lomos continuos de tierra, sacándola de los costados. Sobre esa parte elevada, bien a salvo del encharcamiento, va la semilla de soja. Y ojo acá, porque al levantar la tierra se forman unas zanjas laterales, y esos surcos terminan siendo el engranaje maestro de toda esta maquinaria agronómica. Cuarto punto. Drenaje y riego estratégico. El doble propósito de los surcos. Esos canales que quedan armados entre las hileras de plantación tienen un trabajo vital, con un doble propósito fantástico. En una zona de lluvias torrenciales, donde el suelo se satura rapidísimo, actúan como una autopista de drenaje rápido, sacando el agua fuera del lote. Pero, y acá viene lo mejor, si el ambiente se vuelve seco y la soja empieza a pedir humedad, esos mismísimos surcos se transforman en canales de riego, y lo hacen aprovechando toda la infraestructura de canales y represas que el campo ya tenía armada de antemano para el arroz. Para que dimensionemos, esto ya dejó de ser un simple experimento de maceta en un laboratorio. El impacto en el campo es una realidad concreta. Ya estamos hablando de aproximadamente 600 hectáreas que han sido sembradas y cosechadas con soja utilizando este sistema de riego y camellones en nuestra región. Una barbaridad. Sección 5. Beneficios de la rotación de cultivos, más allá del rendimiento de la soja. El punto clave de todo esto es que no nos tenemos que quedar mirando solamente los granos de soja que entran a la tolva. Esto transforma todo el ecosistema del lote.
Integrar una oleaginosa rompe esa inercia pesada del ciclo continuo del arroz. Al cambiar drásticamente el ambiente, se limpian los campos de esas malezas acuáticas tan rebeldes, se corta el ciclo de las plagas y la soja le reincorpora nutrientes al perfil. En criollo, se le permite a este suelo tomarse un merecido respiro de estar continuamente bajo el agua. Y este es quizás el resultado indirecto más fascinante. Resulta que al sembrar soja en estas tierras y dejarlas descansar del encharcamiento, logramos que ese mismo lote tenga un potencial de rendimiento muchísimo mayor para cuando vuelva a tocar la siembra en la próxima campaña de arroz. Es, por donde se lo mire, un sistema donde todos ganan. Llegamos al punto 6. El futuro de la agricultura. Expandiendo horizontes productivos. Al proyectar el panorama de toda esta franja oriental hacia los años que vienen, vemos una hoja de ruta clarísima. Hoy ya estamos consolidando la soja bajo riego. El siguiente paso, que de hecho ya está en marcha, es incorporar la colza en el invierno. Y si miramos un poquito más allá, aparece un objetivo que antes era un sueño: hacer maíz y girasol en estas mismas tierras. Imagínense la revolución que significa tener grano de maíz de alta calidad, producido localmente, acá nomás, para nutrir los engordes y los esquemas ganaderos de nuestra propia región. En definitiva, estamos frente a un cambio monumental en la forma de concebir estos territorios. Esta ingeniosa adaptación tecnológica no solo está aumentando la producción, está diversificando los riesgos y abriendo las puertas a toda una nueva red de servicios agrícolas locales. Entonces, la gran pregunta que nos queda resonando es: ¿cómo transformará toda esta agriculturización la matriz económica y productiva del nordeste argentino en los próximos años? Hay una nueva frontera agrícola abriéndose frente a nuestros ojos, y es absolutamente fascinante poder entenderla. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, y nos encontramos en la próxima.